Bienvenidos una vez más a Solmización. Yo soy Alejandro Mendoza. Mi nombre es Diana y en el video de hoy veremos la segunda parte del tema de las figuras rítmicas, que es los silencios. Sin más, comenzamos. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué es un silencio en la música? En la música, así como lo vimos en el video anterior, las figuras rítmicas que representan lo audible, los silencios representan lo inaudible, o sea, como el nombre lo dice, los silencios. Cada figura rítmica tiene su respectivo silencio. El primero que vamos a ver es el silencio de redonda. Esa es la redonda y ahora su respectivo silencio. Al igual que la figura rítmica, la redonda, que dura 4 tiempos, su silencio dura lo mismo. O sea, hacer silencio durante 4 tiempos. El siguiente silencio que vamos a ver es el silencio de blanca. Esa es la figura rítmica blanca y su respectivo silencio. Al igual que la figura rítmica, dura 2 tiempos, el silencio y la figura rítmica. El siguiente silencio es el de negra, figura rítmica negra y su respectivo silencio. Y más o menos, porque pues en las partituras aparece dibujado muy bonito, pero nunca hemos visto a alguien que lo dibuje exactamente que la partitura. Al igual que la figura rítmica, el silencio dura un tiempo. También es importante en cuanto a los silencios saber en el pentagrama exactamente dónde se colocan, específicamente el de redonda y el de blanca, que son parecidos pero no son iguales. Entonces, el primer silencio que vamos a colocar en el pentagrama va a ser el de redonda, que se dibuja en la cuarta línea del pentagrama hacia abajo. De otra forma más chistosa o más gráfica para que no se les olvide es un sombrero de copa al revés. Ahora el silencio de blanca es lo mismo pero no igual, se dibuja en la tercera línea pero hacia arriba, ahora sí como un sombrero. El siguiente silencio es el de negra, pero podría ser como una Z en manuscrita, un 3 al revés o algo así, más o menos. Como ya les habíamos dicho, la partitura viene súper bien dibujado. Vamos a continuar realizando un ejercicio para que quede mejor entendido este tema de los silencios. En pantalla podemos ver la figura rítmica redonda con su respectivo silencio. Recordemos que cada una de estas figuras dura 4 tiempos, tanto silencio como figura. Ahora, ¿cómo sonaría este ejercicio? Voy a utilizar la ayuda de un metrónomo para que los tiempos sean más precisos y podamos entenderlo mejor. Pondré play al metrónomo. Uno, 2, 3, 4. Redonda. Uno, 2, 3, 4. Silencio de 1, redonda. 2, 3, 4. Redonda. 1, 2, 3, 4. Silencio 1, de redonda. 2, 3, 4. Redonda. 1, 2, 3, 4. Recordando que cada figura vale 4 tiempos. Continuaremos ahora con un ejercicio, pero esta vez con las figuras rítmicas de blanca. Blanca y silencio de blanca. Recordemos que cada una de estas figuras vale 2 tiempos. Y nuevamente con ayuda del metrónomo le voy a poner play y escucharemos cómo se hace. 1, 2. Blanca, 2. 1, silencio,
2, blanca, 2, silencio, 2, blanca 2. y listo. Ahora continuaremos con un ejercicio donde explicaremos la figura rítmica negra con su respectivo silencio de negra. Recordemos nuevamente que cada una de estas figuras vale un tiempo. Voy a tener la ayuda del metrónomo, le voy a dar play y sonaría de esta manera. 1, Negra, silencio, negra, silencio, negra, silencio, negra. Para finalizar con el tema del día de hoy, vamos a realizar un ejercicio donde estaremos combinando todas las figuras rítmicas que hemos visto con sus respectivos silencios. Tenemos redondas con silencio de redonda, blanca con silencio de blanca y negra con silencio de negra. Entonces, recapitulemos. Primero tenemos una blanca que vale 2 tiempos, seguido de un silencio de negra que vale un tiempo, seguido de una negra que vale un tiempo. Continuamos con un silencio de negra que vale un tiempo. Continuamos con una redonda que vale 4 tiempos. Continuamos con un silencio de blanca que vale 2 tiempos, seguido de una blanca que vale 2 tiempos, seguido de un silencio de redonda que vale 4 tiempos, seguido de una negra que vale un tiempo y terminamos con una redonda que vale 4 tiempos. Ahora vamos a pasar, con ayuda de un metrónomo, a escuchar cómo se hace este ejercicio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues eso es todo por el video del día de hoy. Espero que el tema haya quedado muy bien entendido. Les recuerdo, esta es la segunda parte, así que si no han visto la primera parte, los invitamos a que chequen el video anterior. Si tienen alguna duda, déjenlo en la caja de los comentarios. No se olviden de darle like, compártanlo, Suscríbanse. suscríbanse y hasta la próxima. Hasta la próxima.